Hola a todos, bienvenidos al podcast del Departamento de Neuropsicología y del Neurolab de la Universidad del Valle de Guatemala. Soy la doctora Claudia García de la Cadena, directora de la Maestría en Neuropsicología Aplicada y del Neurolab, y en este episodio lo hemos denominado Neuropsicología y Lupus. Está con nosotros Camilo Delgado, tiene una licenciatura en psicología. Gracias, Camilo, por estar acá. Es especialista en neuropedagogía y tiene una maestría en neuropsicología por la Universidad Subcolombiana en Neiva, Huila, ¿verdad? Sí, Actualmente está haciendo el doctorado y su tema es el efecto de un entrenamiento cognitivo computarizado en comparación con una intervención estándar de funcionamiento de funciones ejecutivas y adherencia al tratamiento en pacientes con lupus. Gracias por estar con nosotros. A veces, Camilo, es difícil hablar de algunas condiciones ujú. muy específicas, ¿verdad? La gente oye hablar de lupus y solo oye hablar que es una enfermedad médica, pero vamos a poner por lo menos una pequeña introducción a la gente que nos escucha. ¿Qué es el lupus? Cuéntanos un poco. Bueno, gracias por la invitación. Sí, No, el gracias a ti. lupus como tal es una enfermedad crónica, sí, Ujú, que es una enfermedad autoinmune. Sí, ujú, ¿qué pasa aquí? Que el cuerpo se ataca a sí mismo, sí, ok, por medio de anticuerpos. ujú, Y esa enfermedad es sistémica, entonces puede afectar cualquier órgano del cuerpo, ok, sí. Lo más común ujú. y la piel, sí, y la parte renal, pero puede afectar, El sistema renal. sí, Ah, pero ya. puede afectar a la sangre como tal, los pulmones y el sistema nervioso central, sí. Ujú, Pero es una enfermedad que no tiene no tiene cura, cura. pero sí Ujú. tiene tratamiento y formas que el paciente tenga una calidad de vida mejor. Ok. Quiere decir que es una enfermedad crónica. Sí. Ok, ahora, ¿por qué un neuropsicólogo, Camilo, llega a trabajar con esta enfermedad? Cuéntame, ¿cuál es la historia? Bueno, y dijimos como al principio, ¿sí? Como tal, el lupus es una enfermedad que es más frecuente en mujeres. Ah, ok. Fue en mujeres jóvenes que están en etapa productiva y fértil. O sea, que son mujeres que están los 15 años hasta más o menos los 45 O sea, años. ¿qué quiere decir? Que aparece la Ujú, enfermedad entre los 15 ujú. y los 45, más 45 o años. menos. Ah, ya. Sí, y luego hay un pico más o menos a los 60 años, que es Ok. más duro de diagnosticar, ¿sí? Ya. Yo tengo lupus, Ok. ¿sí? Entonces, cuando me dicen tener lupus, yo, listo, es una enfermedad que es que es de cuidado, que soy hombre, Ujú, joven, entonces ujú, a cuidarse mucho, ¿sí? ujú. Luego comenzó a estudiar el doctorado y me di cuenta que el lupus tiene una variante que se llama lupus neuropsiquiátrico, ¿sí? Mm, ya. Ahí ese lupus tiene como tal 19 síntomas o Mm, 19 síndromes, ujú, unos que atacan el sistema nervioso central y otros que atacan el sistema nervioso periférico, ¿sí? ok. Entre esos hay un síntoma que nosotros como neuropsicólogos lo conocemos como deterioro cognitivo, ¿sí? Ajá, Pero en lupus se llama niebla cognitiva, ok. ¿sí? El lupus se llama niebla Como cognitiva. tal. ¿Listo? Ajá. Entonces yo comienzo a estudiar mucho el tema y me doy cuenta que es un síntoma silencioso, que el paciente lo tiene, pero no es muy atendido, Ya. porque la atención se centra en que el paciente está, que esté físicamente bien, Ah, ya. que no tenga inflamación, que no tenga dolor. Eso es como el centro de tratamiento. Entonces yo me me intereso Ajá. por la parte más cognitiva, por Ya. información. A ver si te entendí. Para la gente que nos está viendo, quiere decir que el paciente con lupus va el médico, Ujú, que eso es lo que nos pasa ujú, también en todos estos ambientes, igual aquí en Guatemala. El médico se concentra en cosas físicas. exactamente. Interesantísimo. O sea que, entonces tú te interesaste más por la parte cognitiva. Ujú, ¿Y qué estudias con ellos? O sea, ¿qué haces? ¿Los evalúas? ¿Tienes un ujú. perfil? Digamos, yo con ellos, yo me,
aquí en Colombia un protocolo de evaluación cognitiva Ok, para Colombia, sí, según ya. unas guías americanas, ¿sí? Ujú. Entonces hacemos un perfil emocional, Ah, ¿sí? ok. Porque el lupus neuropsiquiátrico incluye depresión, ansiedad, también puede presentar convulsiones, Ujú. algunos casos muy extraños, brotes Ajá, psicóticos, brotes ¿sí? psicóticos. Ujú. Y disfunción Psicosis. cognitiva, ¿sí? Entonces yo Mm, lo que hago es hacer una evaluación de ansiedad, ujú. de depresión y aplico todo un protocolo para Colombia para síntomas cognitivos. Ah, ya. Ahora, al inicio que platicaste sobre todos la población que tiene Ujú. mucho más riesgo de que son mujeres, quiere decir que toda tu población que estás actualmente estudiando, la mayoría son mujeres. Así es. Yo al momento, hasta hoy, me he contactado más o menos con 120 pacientes con lupus. De esos, solamente son 3 hombres. ¿Sí? Porque la mayoría de pacientes a nivel mundial son mujeres. ¿Sí? Entonces, tienen un comportamiento distinto al hombre. ¿Sí? Por el tema de hormonas, por la gestación. Hay muchos Ujú. casos de mujeres que son mamás y el lupus se duerme, Se ¿sí? Sí, duerme, como, o sea, como como tal. que no desaparece, pero Ujú. se duerme, esa es la Sí, palabra. se llama como tal un estado de transmisión, donde el nivel de la actividad se llega a cero o muy Ujú, poquito, como tal. ujú. Interesantísima. Ahora, si la persona, ok, la persona Di- cómo consulta. Digamos que los síntomas Ujú. iniciales sean por fiebre, Ok. ¿sí? Fatiga, una fatiga superior a la normal, ¿sí? Ujú, ujú. Y pérdida de peso, ¿sí? Mm. Y algunos síntomas emocionales que no tienen como tal una causa clara. Ok. Y ¿Cómo ya qué, Camilo? ¿Cómo qué síntomas emocionales? ¿Puedes poner un como, ejemplo a la gente que nos está claro, claro, oyendo? por ejemplo, pérdida de interés, como sensación de no tener sentido a lo que está haciendo, Ya. ¿sí? Como un llanto como tal constante que no tiene como tal una causa. Y Mm, aquí está como tan interesante, que no mejoran con el tratamiento normal para la depresión, como antidepresivos o terapia psicológica, sino que claro. la fuente es la presencia de anticuerpos. ¿Listo? Mm. Entonces, también puede ser síntomas, la inflamación De las de articulaciones. de todas las articulaciones, o Ujú. también que comienza a aparecer como una alergia en la cara, que se llama como tal un eritema malar, que parece como las alas de una mariposa en el rostro, ¿sí? Mm. Que es un síntoma muy Muy, clásica, muy sí. característico, Ujú, sí, ya, yo había visto, ujú, ajá, que parece como aquí en el ujú, rostro, ¿no? ujú, sí. Ok, y una vez que, por supuesto que a veces la gente no da prioridad a los síntomas Ujú. cognitivos y les ponen más atención a los síntomas físicos. ¿Es cierto eso? Así es, porque digamos que la calidad de vida Ujú. está más vinculada a nivel de funcionalidad, que yo pueda trabajar, atender a mi familia, estudiar, ¿sí? Pero hay síntomas secundarios más silenciosos Claro. que afectan en no poder concentrarse, como dicen las pacientes, que sentir que el pensamiento está más lento que lo normal, ¿sí? Que olvidan cosas que antes no olvidaban, Ok. ¿sí? Entonces comienzan síntomas clásicos de ese deterioro cognitivo, pero a edades muy tempranas, ¿sí? Que no son como el cuadro clásico de un deterioro cognitivo, sino que es por la presencia del lupus, ¿sí? Claro. Ok. ¿Quiere decir que este tipo de población pasa desapercibida, pasa desapercibida o no? ¿O siempre se diagnostica? Digamos que los síntomas cognitivos no son muy evaluados, ¿sí? Mm. Voy a ponerte un ejemplo. En un estudio que hicieron
en Europa con pacientes con lupus, digamos que de 1000 pacientes, digamos, 100 fueron remitidas a neuropsicólogo, ¿sí? De esas 100, Y esas, 50 ujú, tuvieron como esa entrevista inicial y solamente 20 fueron como tal evaluadas. De esas 20, solamente 5 fueron intervenidas, ¿sí? Porque no tenemos como una formación de esa neuropsicología de la enfermedad autoinmune ujú, o ujú, de la enfermedad canónica. Porque lo que pasa con lupus pasa también con artritis, claro. como la fibromialgia, Fibromialgia. todo eso que son condiciones autoinmunes. Y en la formación como neuropsicólogos vemos demencias, niños, todo eso, pero nunca tenemos en la clase de neuropsicología de la enfermedad autoinmune, que es importante y ahora en el mundo cada vez hay Hay más más. casos Ujú, reportados. ujú. En realidad, por ejemplo, nosotros en nuestro programa de neuro sí vemos, o sea, sí aparece como Ujú, una condición cuando estudiamos ujú, todas las condiciones. Claro, lo que dices tú, no enseñamos específicamente ujú, esas habilidades. Ya para finalizar este episodio, Camilo, cuéntanos si le llaman niebla cognitiva, ujú. ¿cuál dirías que es el síntoma más importante para la gente que nos ve? ¿Cuál sería el síntoma más importante de esa niebla cognitiva? Esa sensación que mi pensamiento está Ah, más lento, ok. ¿sí? Que yo puedo tener la respuesta, pero yo proceso más lento la información. Es como yo lo explico como cuando uno tiene un computador viejo Claro. que él sabe qué hacer, pero si tomo más. Toma más Claro, tiempo. en cambio un computador nuevo le Ya, hace las cosas ahí mismo, ¿sí? ya. Es algo así. Sí, ok. Entonces, para cerrar este episodio, hay muchas gracias, Camilo, porque nos habló en este episodio sobre la neuropsicología del lupus, lo importante de poder diagnosticar. Es muy frecuente en mujeres. Ujú. Esta niebla va a reflejarse como un proceso a una velocidad de procesamiento más lenta, ¿verdad? Así que los invitamos a que vean el otro capítulo y también para que consulten con su médico y que no se queden solo con la parte física, sino también puedan ser atendidos en la parte cognitiva. Muchas gracias, Camilo, por estar con nosotros. Gracias a ti.